Había una pequeña ciudad en las montañas donde las historias de terror eran comunes. Entre ellas, destacaba la leyenda de la sombra del pasado. Se decía que era el espíritu vengativo de un hombre que había sido injustamente ejecutado hace muchos años. Se contaba que su sombra aparecía por la noche y perseguía a aquellos que habían cometido algún delito. La gente temía salir de noche y evitaba hablar sobre el tema en público. La joven Sara se mudó a esa ciudad para empezar una nueva vida. Al principio, no le prestó mucha atención a las historias de terror, pero con el tiempo comenzó a sentir una extraña presencia en su casa. Al principio, pensó que era su imaginación, pero luego se dio cuenta de que había algo más. Por las noches, escuchaba pasos en el pasillo y sus objetos se movían de lugar sin explicación. Una noche, decidió investigar. Se armó de valor y salió a explorar la casa. Fue entonces cuando la vio. Una figura oscura y alargada, con la forma de un hombre, se deslizaba por las paredes. Sara se paralizó de terror. No sabía qué hacer. Intentó correr, pero sus piernas no le respondían. La sombra se acercó a ella y la envolvió en su oscuridad. Sara se despertó en su cama, sudando y con el corazón acelerado. Pensó que había sido solo una pesadilla, pero cuando se levantó, se dio cuenta de que algo había cambiado en su habitación. Todo estaba en su sitio, pero parecía que alguien lo había movido todo un poco. Al día siguiente, Sara decidió investigar más sobre la sombra del pasado. Habló con algunos vecinos y descubrió que su casa estaba construida sobre el antiguo cementerio de la ciudad. Según la leyenda, la sombra del pasado estaba enterrada allí. Sara decidió buscar más información en la biblioteca local. Allí encontró un viejo libro que hablaba sobre el hombre que había sido ejecutado injustamente. Según el libro, su esposa lo había traicionado y lo había acusado de un crimen que no había cometido. El hombre había sido condenado a muerte y su cuerpo había sido enterrado en el cementerio. Sara estaba segura de que la sombra que había visto era la de aquel hombre. Decidió investigar más a fondo y descubrió que su esposa todavía vivía en la ciudad. La buscó y le preguntó sobre lo que había sucedido. La mujer le contó la verdad y le confesó que se había arrepentido de lo que había hecho. Sara decidió que era hora de hacer algo para liberar a la sombra del pasado. Junto con la esposa del hombre, organizó un ritual para liberar su espíritu. Encendieron velas y quemaron incienso mientras leían un antiguo conjuro. De repente, la habitación se llenó de una luz brillante y la sombra desapareció. Sara sintió una extraña sensación de alivio. Sabía que el espíritu del hombre finalmente había encontrado la paz. Desde ese día, la ciudad volvió a la normalidad y las historias de terror desaparecieron. La sombra del pasado ya no perseguía a nadie, pero Sara no podía evitar sentirse inquieta. Había sido testigo de algo sobrenatural y eso había cambiado su perspectiva del mundo. Poco a poco, empezó a notar que algo extraño estaba sucediendo en su casa. Había ruidos inexplicables y objetos que se movían solos. Al principio, pensó que era su imaginación, pero luego se dio cuenta de que la sombra del pasado había regresado. Sara se sentía atrapada en su propia casa. Tenía miedo de salir y no sabía cómo deshacerse del espíritu vengativo. Decidió buscar ayuda y se puso en contacto con un especialista en lo paranormal.
El especialista llegó a la casa de Sara con un equipo de cámaras y equipos de medición. Realizaron una sesión de espiritismo y descubrieron que la sombra del pasado se había aferrado a Sara. Había encontrado en ella un ancla para regresar al mundo de los vivos. Mientras Sara se acostaba en su cama esa noche, sintió algo extraño en el ambiente. Se sentía observada, como si alguien la estuviera acechando. Se levantó y encendió las luces, pero no había nada fuera de lugar. Solo entonces se dio cuenta de que su reflejo en el espejo parecía diferente, más oscuro y amenazador. De repente, la sombra del pasado reapareció frente a ella. Esta vez, era más grande y más oscura que antes. Sara estaba aterrorizada y paralizada, incapaz de moverse. La sombra se movió lentamente hacia ella y la envolvió en sus brazos. Sara gritó, pero nadie la escuchó. Se dio cuenta de que la sombra del pasado la había poseído y que ahora era parte de ella. Era un ser oscuro y vengativo, atrapado en su propia historia de terror. Desde entonces, nadie volvió a entrar en la casa de Sara. Se dice que su espíritu vaga por allí, atrapado en un eterno ciclo de dolor y sufrimiento. La sombra del pasado sigue siendo un misterio para todos aquellos que la conocieron, un recordatorio de que algunos secretos nunca deben ser revelados. La historia de Sara se convirtió en una leyenda local que se transmitía de generación en generación. Pero nadie sabe la verdad detrás de su desaparición. ¿Fue realmente poseída por la sombra del pasado? ¿O se volvió loca por el terror que había experimentado? Hasta el día de hoy, nadie ha encontrado respuestas a esas preguntas. Y algunos dicen que, si te aventuras por la ciudad de las montañas, aún puedes escuchar los gritos de terror de Sara en la noche, cuando la sombra del pasado sale de su escondite para acechar a los vivos.